Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este programa Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno y misericordioso, porque eres capaz de darnos fuerzas cuando creemos que ya no tenemos, porque eres capaz de revitalizarnos cuando las cosas se ponen más difíciles. En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, y que todo lo que diga o haga sea para la gloria de tu nombre. Envía tu Espíritu Santo para tener entendimiento de la sagrada palabra de nuestra Madre la Iglesia, que ha sido extraída de la palabra tuya, Señor. Bendícenos y protégenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, voy a continuar con el artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo primero. El Hijo de Dios se hizo hombre, porque el Verbo se hizo carne. Con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Numeral 457. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. Él se manifestó para quitar los pecados. Primera de Juan 3:5. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador, prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. No tenía importancia estos razonamientos. No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. O sea que es tanto el amor por Dios que, viendo que estábamos completamente perdidos, sin esperanza alguna, porque el hombre por sí no puede jamás pagar. ¿Qué tiene el hombre para pagarle a Dios? Entonces manda a su Hijo único. Y no por amor en masa, por amor a ti, Víctor, por amor a ti, Noemí, por amor a ti, Javier, por amor a ti, Luis, o quien sea que estés escuchando, pon tu nombre. Dios te amó a ti y por ti vino a este mundo a entregar su vida. Y por cada uno de nosotros, pero individualmente, no en masa. Numeral 458. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor de Dios que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Primera de Juan 4:9. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Entendemos este pasaje? Dios nos ama tanto, quiere que tengamos la vida eterna. Pero la pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Y qué estoy haciendo para mantener esa vida eterna que se nos dio a través de la cruz? Numeral 459. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Mateo 11:29. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena: escuchadle. Marcos 9:7.
Él es en efecto el modelo de las bienaventuranzas y las normas de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 15:2. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Numeral 460. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre. El Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos hijos. Unigenitus Dei Filius Suae Divinitatis volens nos esse participes naturam nostram assumpsit, ut homines Deus faceret factus homo. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Segundo párrafo. En la encarnación, numeral 461. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó, Juan 1:14, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. Tened en vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su corte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz. Filipenses 2, capítulo 5 al 8. Numeral 462. La carta a los Hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificios y oblación, pero me has formado un cuerpo, holocausto y sacrificio por el pecado. Por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10, 5 al 7 y Salmos 47 al 9. Numeral 463. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo definitivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido de carne es de Dios. Primera de Juan 4:2. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Miren, mis hermanos, lo hermoso. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo definitivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Hay sectas que no predican que Cristo vino en carne, sino que creen en una dualidad. Nosotros los católicos no. Verdadero Dios y verdadero hombre. Numeral 464. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, que era lo que les estaba diciendo hace rato, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Mis hermanos, las herejías han estado desde el comienzo. Los protestantes han existido desde el comienzo, solamente con diferentes caretas, sin sucesión como nosotros. Numeral 465. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Cristo que su humanidad verdadera. Docetismo gnóstico. Desde la época
apostólica de la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. Pero desde el siglo III la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata en un concilio reunido en Antioquía que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, en griego homoision, que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta de la del Padre. Mis hermanos, cuando yo leí esto, más bien cuando estudié esto, que me lo enseñaron en unas clases que estábamos tomando, vienen de ahí los arrianos. Y los arrianos se puede decir que son los padres de los testigos de Jehová y los mormones. Ellos predicaban algo similar a los testigos de Jehová. Numeral 466. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Efeso en el año 431 confesaron que el Verbo, al unirse a la persona en una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde la concepción. Por esto el concilio de Efeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios, mediante la concepción humana de Dios de Hijo en su seno. Durante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno, Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de una alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Mis hermanos, esto es algo muy fácil de entender. Yo no sé por qué a los protestantes les duele tanto que uno diga que María es Madre de Dios. Dios o Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. No podemos separar a Dios de Jesucristo hombre, aunque no son una mixtura o dos personalidades pegadas, no. Es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea que el hecho de que es Dios no le quita que sea 100% humano. O fue. Y el hecho de que fue 100% humano no le quita que haya sido 100% Dios. Entonces es inseparable eso. Verdadero Dios y verdadero hombre inseparablemente. Entonces, si María fue madre de Jesús, que tiene no quiero usar una palabra que no sea católicamente apropiada, que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, si eso es inseparable, así como fue madre de una naturaleza, también lo es de la otra. Pero eso no significa que la divinidad la haya agarrado de María, sino que ella agarró toda la humanidad, por decirlo así, de María. Entonces María es madre de Dios y madre de Jesucristo, en el sentido de que no se pueden separar. Ojalá y sí lo haya explicado un poquito mejor y no lo haya confundido, pero no se pueden separar las naturalezas. Por lo tanto, es madre de Dios. Numeral 467. Los monofistas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentando a esta herejía, el cuarto concilio ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, al Señor nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo consustancial con el Padre, según la divinidad, y consustancial con nosotros, según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado.
nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único de dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. ¿Para qué me molestaba en explicarlo tanto? Obviamente la iglesia lo puede explicar 1000 veces mejor. Bueno, bendiciones mis hermanos, un fuerte abrazo y primero Dios continuaremos mañana.